creo que nos encontramos en la seguridad vial. Y yo creo que es un componente o es un sector o es un área de trabajo súper importante y que está en continuo movimiento, de la misma manera que igual como van cambiando las personas y las sociedades, pues también va cambiando la movilidad y la seguridad vial. Todo aquello que nos pasa en la vida, todo aquello que hacemos, pues hace que nos movamos y que tengamos unos ciertos intereses. La pandemia afectó, los movimientos sociales afectan, todo aquello que pasa en nuestra vida, digamos que se introduce en la seguridad vial y se introduce en la movilidad. Con lo cual, pues realmente tenemos que ser conscientes que como sector de trabajo es un sector de constante cambio, innovador y de constante estudio, lo cual es un reto importante para nosotros. Además, también debemos de tener en cuenta que nos encontramos ante un nuevo decenio de acción por la seguridad vial, declarado por Naciones Unidas, donde tenemos la obligación de continuar trabajando para continuar reduciendo las cifras de siniestralidad. No debemos olvidar que la ingeniería, la tecnología, la comunicación, la planificación urbana tiene respuestas buenas y certeras para ayudar a conseguir a reducir estas cifras de siniestralidad y además continuar mejorando la movilidad de las personas y además continuando también a mejorar el medio ambiente, estableciendo transportes y rutas adecuadas, elementos más sostenibles, etcétera. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que la infraestructura, o sea, la seguridad vial y la movilidad está compuesta pues, por tres elementos básicos, ¿no? O tres pilares fundamentales que son la vía, ¿de acuerdo? La infraestructura, luego tenemos el vehículo y luego, evidentemente, el factor humano. La comunicación de las tres, entre ellas, es importante. Luego también tenemos, bueno, pues la tecnología, etcétera, que digamos, está transversalmente mejorando la movilidad en la infraestructura, mejorando también la conexión entre los peatones y mejorando también la conectividad entre los vehículos. La infraestructura es un elemento básico y la planificación es un elemento básico también. Debemos ir planificar el futuro de las ciudades, debemos planificar el mundo de la movilidad. Debemos hacer ciudades más sostenibles. Tenemos un reto importante que también nos tenemos en la Agenda de Desarrollo Sostenible, la cual Colombia ha firmado y la cual Colombia está comprometida, específicamente en los objetivos 3, 9 y 11, que son aquellos que están más relacionados con la seguridad vial. Mejorar la salud vial de todos los conductores, el 3, desarrollar ciudades más sostenibles y más sustentables, el objetivo 11 y el objetivo 9. Planificación, investigación y diseño, tecnología e infraestructura. Creo que son tres elementos importantes. Si planificamos, si ayudamos a pensar a nuestros gobernadores, a nuestros políticos, a nuestra sociedad, cómo se ha de planificar una ciudad, cómo han de ser las rutas, cómo han de ser los movimientos, cómo tenemos que estudiar y si sabemos o entendemos cómo se mueven las personas y el por qué, evidentemente mejoraremos mucho su movilidad y evidentemente reduciremos también su siniestralidad. Creo que la planificación es algo vital y que no podemos ya establecer incluso desde el punto de vista del urbanismo, las empresas, el ámbito del transporte profesional. Debemos de planificar, pensar, establecer rutas alternativas. No podemos dejar las cosas a libre albedrío, ¿no? Y simplemente hacer una infraestructura y ya está, como hacíamos en el pasado. Que hacer una infraestructura, pensarla bien, planificar cómo y por qué, quién va a ir por ahí, de qué manera, con qué forma, qué posibles soluciones tecnológicas podemos poner para mejorar y de qué manera. Esto creemos que es importante. Y evidentemente, desde el punto de vista de la infraestructura, que no planificación en sí, pues evidentemente debemos continuar trabajando en establecer vías lo más seguras posibles, lo más perdonadoras posibles, que en caso que tengamos un accidente de tráfico, digamos, sean lo menos lesivas, sean los más amables para el trabajo y además que las vías sean entendibles e inteligibles y que sean coherentes, pensadas para los usuarios. Es decir, el ingeniero debe ponerse cada vez más en la piel, ser empático, ponerse en los zapatos del usuario y saber cómo y por qué. Porque es básico entender cómo el usuario va a entender esa infraestructura por la cual va a circular. Colombia como país tiene un reto importante, o sea, evidentemente consultándolo hace poco las cifras de siniestralidad que tiene la Agencia de Seguridad, vamos viendo que
comparado este 2022 con el 21, es verdad que el 21 todavía tuvimos la pandemia, estábamos aún pseudo encerrados, pero que las cifras de siniestralidad están aumentando un 15 o un 18% comparado con años anteriores. Y la cosa parece que va en auge, donde además en Colombia tenemos un problema concreto y específico con las motocicletas y actualmente empiezan a introducirse patinetas y otras. Es decir, velocidad, consumo de alcohol y en el tema de vehículos, las motos y las patinetas son retos junto con ciclistas, evidentemente, los más vulnerables. Son retos que tenemos que hacer. Tenemos que continuar trabajando desde el punto de vista de la infraestructura, convenciendo, evidentemente, al usuario de cómo tiene que circular, de qué manera, estableciendo las limitaciones adecuadas, protegiéndole para que la vía, esa vía que está compartida por vulnerables y vehículos a motor, sea lo más, digamos, segura posible y entendible posible, donde todos tengan cabida, donde evidentemente tengamos una prelación y diseñemos vías e infraestructuras también, digamos, importantes, pensando en los peatones, pensando en los más vulnerables, donde ya no pensemos en una infraestructura solamente pensada para el mundo motor, para aquellos motorizados, sino para otros, y entendiendo eso desde el punto de vista de mi especialidad, la conducta humana, la seguridad vial desde el punto de vista de la psicología y del usuario, hacer ver y hacer entender cómo son estas infraestructuras y cómo funcionan. Yo creo eso que es importante. Bueno, yo creo que en la escuela es un privilegio tener este énfasis en materia de seguridad vial y transporte. Creo que está lleno de un equipo de profesionales importante. Creo que Santiago Henao está haciendo un buen trabajo y dirigiendo aquello muy bien. Y creo que además los estudiantes en esta escuela pueden tener una visión multidisciplinar que no se ve en otros digamos, en otras escuelas o en otras universidades. Y que aquí tienen este privilegio de trabajar con profesionales importantes, de establecer unos estudios básicos. ¿Al objeto de qué? Pues con el fondo, cuando salgan a su vida, a su día a día y al mundo, pues tengan algo que les diferencie, que recuerdan que no estudian en la escuela, que sean ingenieros o profesionales diferentes a los demás, que tengan otros puntos de vista, que sean capaces de integrarse en equipos de trabajo multidisciplinares, que sean capaces de diseñar acciones y proyectos, de supervisar, de liderar las acciones y que sean capaces de que todo ese know-how, todo ese conocimiento que aprobaron y estudiaron en su escuela, sean capaces de llevarlo a la sociedad, tanto a sus diferentes municipalidades como a nivel de país o incluso a nivel internacional, porque estamos seguros que los ingenieros de la escuela van a ser profesionales bien preparados, y así el equipo docente luchamos día a día y trabajamos para que esto sea de esta manera, que sean grandes profesionales. Creo que para hacer transporte público seguro lo más importante es vigilancia, supervisión, control y sanción. Pero que la sanción sea real. Que la sanción sea real. No podemos determinar o establecer no supervisión, no control hacia una vulnerabilidad en este caso. Y debemos entender y conocer que la seguridad vial y la movilidad también tiene a veces, debemos de pensarla con perspectiva de género, porque evidentemente el perfil del infractor, no en Colombia, sino a nivel internacional, suele ser mucho más masculino que femenino. Son mucho más los hombres los que cometen mucho más infracciones o delitos contra la seguridad vial que las mujeres, con lo cual sí que evidentemente la sanción ha de ser igual, equiprobable, equitativa e igual para todos. Mientras tengamos inseguridad ciudadana en sí, tendremos inseguridad en el tráfico también, porque todo es parejo, porque va en la educación de la persona y va en la educación del ciudadano. Es verdad que con la educación vial, con la seguridad vial, desarrollando programas de intervención, pero desarrollando campañas de sensibilización, trabajando la educación vial en el colegio, conseguiremos mucho. Pero es cierto que también va parejo a la convivencia social y a la norma básica que los colombianos puedan tener, es decir, y al nivel de tolerancia que frente a estas lesiones o agresiones o sometimientos en el ámbito del transporte referente a la mujer podamos tener. Hay que ser cero tolerante con eso, hay que denunciar, porque la movilidad es un concepto máximo, la movilidad es algo universal, es algo
libre en los países democráticos y tiene que ser sostenible, pero evidentemente también seguro desde el punto de vista de seguridad ciudadana y desde el punto de vista de seguridad vial. No podemos permitirlo y tolerar que estas cosas continúen ocurriendo en nuestros transportes o como peatones. O sea, las personas, los seres humanos, hombres o mujeres, debemos estar seguros en la vía pública, tanto como seguridad ciudadana como seguridad vial y también en el uso del transporte público. No podemos enajenar, cortar o cerciorar los derechos de un sector o de las mujeres en este caso. Debemos de ser coherentes y entre todos, hombres y mujeres, apostar y proteger la vulnerabilidad a cualquier nivel. Este curso para mí es algo vital y básico que un ingeniero. O sea, en este curso de seguridad vial y comportamiento humano, y digamos que intentamos poner alma y corazón a la infraestructura, intentamos humanizar la infraestructura. Los ingenieros son grandes expertos en hacer infraestructuras, pero tenemos que ser conscientes que esa infraestructura está diseñada para unos usuarios o para una tipología de usuarios, ya sea niños en zonas infantiles, parques, colegios, escuelas, etcétera, ya sea zonas residenciales para personas mayores, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que la infraestructura tiene una visión y una misión, y es de dar respuestas a las necesidades que tienen los usuarios. Desde las grandes empresas logísticas y grandes transporte de pasajeros y mercancías, digamos, hasta los usuarios de las municipales de núcleos más pequeños. Debemos dar respuesta a todos. Y aquí lo que intentamos es descubrimos las claves, las ideas y los conocimientos de por qué la gente incumple, cómo se perciben las señales, cómo se percibe la infraestructura, cómo se perciben las marcas viales, qué sistemas hay. Pero aparte de darlo desde el punto de vista de la infraestructura, lo hacemos desde el punto de vista del usuario, cómo entiende, cómo comprende y qué visión tiene él sobre esa infraestructura. Es un curso diferenciador que tenemos la oportunidad de dar aquí en la escuela, donde se da una visión totalmente diferente y donde además aprendemos a establecer metodologías de investigación, encuestas de usuarios, análisis de datos básicos para, digamos, entender antes de planificar y construir nada, cuál es la visión que va a tener el usuario y a partir de ahí poder hacer una buena planificación, con lo cual trabajamos psicología, elementos básicos, tipología de señales, visión de colores, los sistemas de atención, las distracciones, el consumo de sustancias en la conducción, o sea, todos aquellos factores de riesgo que van a hacer incluso que la infraestructura tenga, digamos, una percepción diferente a la que pueda tener el ingeniero y destacar los trucos, las ideas y las claves que luego pues, posiblemente nos van a hacer que a la hora de desarrollar un proyecto, desarrollar una investigación, desarrollar una licitación, presentarnos a un concurso público, trabajar para un gobierno, una municipalidad, tengamos una visión totalmente diferente a la que podamos tener. Con lo cual esto es importantísimo. Y referente a estos contenidos, bueno, en materia de seguridad vial, en algunos países europeos se continúa dando un poco el punto de vista del factor humano. De hecho, hay una asociación que se llama Traffic Psychology International a nivel internacional, concretamente mucho más en Europa, donde se trabaja un poco el punto de vista de la psicología del conductor, de cómo es el conductor y cómo entiende la infraestructura también. Y en España actualmente en la Universidad de Valencia también estamos trabajando esta serie de contenidos, bueno, ya también con otros compañeros de otras universidades. La psicología, en el punto de vista de la seguridad vial y del tráfico, es un nicho, es un hecho y que debemos trabajar y que debemos enseñar y compartir. Y trabajarlo con los ingenieros pues es básico porque es una relación multidisciplinar que nos enriquece a ambas partes y que nosotros podemos ayudar a entender o a descifrar ciertas claves que pueden ayudar o a mejorar, a planificar mejores infraestructuras.